Secundaria primer grado. Historia. Coexistencia de diferentes culturas locales, nacionales y globales. Saludos a todas y todos, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy la maestra María del Carmen Pastrana. En esta sesión reconocerán la coexistencia de la diversidad cultural en el mundo globalizado, es decir, la coexistencia de diferentes culturas locales, nacionales y globales, a fin de comprender cómo sus expresiones enriquecen la vida social y cultural en el mundo. Les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, así como lápiz o bolígrafo para registrar las ideas principales, dudas y reflexiones que podrán compartir con su familia. Si ya están listas y listos, comenzamos. En nuestra sección Leer para Conocer, daré lectura a un fragmento del artículo sobre los efectos de la globalización en la cultura, de Gilberto Jiménez, doctor en Sociología e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde expone dos interpretaciones sobre el significado de la globalización en la cultura. La primera dice así: en nuestros días no existe una localidad que no esté contaminada en mayor o menor grado por lo global. Lo que se presenta como una cultura global no es más que la cultura dominante, que emerge en su mayor parte de lugares específicos del mundo, América y Europa. La globalización amuebla la vida cotidiana. Aviones, aeropuertos, automóviles, supercarreteras, computadoras, centros comerciales, jeans, personajes y películas forman parte de nuestro paisaje familiar. En resumen, lo que interesa a las transnacionales es solo la cultura de consumo, la cultura como mercancía, sin importar lo que los consumidores hagan con ella después de su adquisición. La segunda establece que no existe una cultura popular global, supuestamente propagada por los medios de comunicación. Esto no significa negar que el mundo está cada vez más conectado y que existe una mayor interacción entre las culturas, sino solo que su efecto no es una pluralidad de culturas iguales, ni una síntesis armoniosa de las mismas. La cultura sigue funcionando como operadora de diferencias, porque su riqueza radica precisamente en su diversidad. Se ha dicho que las culturas locales también pueden negociar con las industrias culturales en la instancia de la recepción, reinterpretándolos o resignificándolos en función de sus propios códigos locales. Esto es, un proceso mediante el cual lo global se adapta a condiciones locales diferenciadas. Hasta aquí la lectura. Los invito a reflexionar con su familia sobre cuál de estas dos aproximaciones les parece más acertada. Para iniciar, tengan presentes las siguientes preguntas que los guiarán a lo largo de la sesión. ¿En qué consiste la globalización cultural? ¿Cómo impacta la globalización en la diversidad cultural? En un mundo globalizado, ¿cómo convive lo local con lo mundial?
En la sesión anterior conocieron la forma cómo se vinculan los medios de comunicación con la globalización y cómo ésta ejerce su influencia en los medios, particularmente en la televisión y el Internet. Hoy revisaremos cómo, en el contexto mundial en el que millones de personas nos estamos comunicando, ocurre otro tipo de intercambio que refleja la diversidad cultural en las formas de relacionarnos. En la siguiente imagen está un ejemplo de ello. Si observamos a nuestro alrededor, podemos encontrar un sinfín de imágenes que nos hablan de la globalización. Piensen, por ejemplo, en las marcas de empresas transnacionales que nos ofrecen sus contenidos y productos. Para conocer más acerca de las distintas expresiones culturales y el efecto que produce en ellas la globalización, acompáñanos a ver el siguiente video. En la frontera entre México y Estados Unidos hay muros, vallas, estructuras de acero, ríos, vigas y otros obstáculos naturales o construidos por el ser humano que limitan el libre tránsito entre ambas naciones. Sin embargo, la cultura logra traspasar las fronteras sin importar si están protegidas o no. Hay ciudades fronterizas donde se hablan perfectamente bien tanto el idioma inglés como el español, y en ocasiones, cuando las culturas se mezclan, es difícil saber de qué lado de la frontera están. Muchos mexicanos han migrado a Estados Unidos en distintos periodos de los 2 siglos anteriores al actual. A fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX se dio un flujo importante de migrantes. En ese entonces existían los enganchadores, personas que prometían grandes ganancias a los que buscaban cruzar la frontera. La realidad es que a menudo eran explotados en los campos agrícolas sin poder regresar de inmediato, pues debían pagar la deuda a quienes les patrocinaron el viaje. La violencia de la Revolución Mexicana contribuyó a la salida de mexicanos hacia Estados Unidos a principios del siglo XX. Para remediar la escasez de mano de obra provocada por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos inició el programa Bracero, mediante el cual contrataba trabajadores mexicanos de manera legal y temporal para trabajar en la agroindustria y los ferrocarriles. Con este programa, entre 1942 y 1964, migraban en promedio 200,000 trabajadores mexicanos al año. La mayoría se concentraba en las ciudades de Texas, California, Arkansas, Arizona y Nuevo México. Al eliminarse el programa Bracero, muchos migrantes se quedaron en Estados Unidos de manera ilícita. A pesar de que ahora existen mayores controles fronterizos, la creciente necesidad de mano de obra en Estados Unidos y la escasez de buenos empleos en México ha provocado que la inmigración ilegal siga creciendo. En 1990 eran 2 millones de mexicanos. Para 2016 fueron 5.4 millones. Los mexicanos que llegaron a Estados Unidos con el programa Bracero son migrantes de primera generación. Sus hijos y nietos, nacidos allá, de segunda y tercera generación, son denominados mexicano-americanos. La mayor parte de estas generaciones viven en Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Nueva York, Texas, Nuevo México, Arizona, California, Colorado, Georgia, Nevada y Washington. A quienes nacieron en territorios estadounidenses que antes pertenecieron a México, se les conoce también como chicanos, que como el resto de los mexicanoamericanos, saben poco de su nación de origen y algunos ni siquiera conocen México. La cultura de los mexicanos que viven en Estados Unidos parece contradictoria. Por un lado, recrean la cultura nacional y por otro, intentan adaptarse a la anglosajona. De hecho, no las mezclan. Toman elementos de una y de otra. Al tratar de adaptarse a la nueva cultura, pierden valores culturales de origen.
lo cual tampoco permite que adopten por completo los valores culturales de la sociedad que los acoge. Así comenzó la revalorización de la cultura materna, que no han abandonado del todo, pues se esfuerzan en mantener costumbres, idioma, canciones, mitos y leyendas mexicanos. Por ejemplo, en las panaderías mexicanas del este de Los Ángeles se puede encontrar pan de muerto. Y las fiestas de 15 años son muy comunes. El convivir con ambas culturas ocasiona que las personas retomen elementos de una o de otra y los vivan de manera paralela. Por ejemplo, en los juegos infantiles es posible escuchar indistintamente a la víbora de la mar y London Bridge. O que en las fiestas de cumpleaños se canta por igual las mañanitas que Happy Birthday. En cuanto a la religión, algunos migrantes conservan sus propios símbolos, como la veneración a la Virgen de Guadalupe, y otros se inclinan por religiones protestantes. La tortilla, elemento característico de la gastronomía mexicana, es consumida por varios sectores de la población, aunque en ciertos lugares colorean la masa para hacerla más atractiva. Como pudimos observar y escuchar en el video, el flujo migratorio de los países pobres hacia los ricos es un fenómeno que inició después de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, los países receptores de migrantes experimentan dificultades para aceptar y asimilar las diferencias culturales de los inmigrantes, provocando manifestaciones de intolerancia hacia ellos por considerarlos una amenaza a su identidad nacional. En la década de 1990, muchos sociólogos y periodistas temían que la globalización terminara por destruir las diferentes culturas y tradiciones nacionales, regionales y locales que existen en el mundo y creara una cultura mundial única y homogénea, basada fundamentalmente en la cultura de Estados Unidos de América. Sin embargo, al paso del tiempo ha quedado demostrado que ese miedo era infundado, pues las culturas de las diferentes naciones y de las regiones del mundo, lejos de desaparecer, en muchos casos se han fortalecido, producto de una especie de mestizaje cultural. La cultura en el proceso de la globalización. La globalización influye de diversas maneras en los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. De acuerdo con la UNESCO, la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que conforman la humanidad. La globalización cultural tiene detractores y defensores, así como varias interpretaciones sobre sus efectos en la vida cotidiana de las personas, de las comunidades y de las naciones. Escuchamos acerca de ello en la lectura inicial. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es cierto que cada vez son más parecidas las manifestaciones culturales entre los seres humanos? ¿Que gracias al Internet tenemos las mismas costumbres, deseamos las mismas cosas y defendemos las mismas ideas? Hay diversas posturas al respecto. Vamos a estudiar algunas de ellas para que ustedes puedan contar con mayores elementos y hacerse de una opinión propia. Primera postura, homogeneización cultural. Una primera interpretación de la globalización cultural es que, gracias a la interconexión generada por las tecnologías de la información, se produce un efecto de homogeneización cultural. Esto significa que el aumento en el intercambio de información y de productos hace que las personas compartan costumbres, gustos y creencias, lo que va haciendo que sean cada vez más parecidas entre sí. Por ejemplo,
todos pueden estar tomando la misma gaseosa o refresco azucarado, viendo la misma película, escuchando el mismo grupo musical y usando la misma marca de zapatos deportivos. Pero que usemos la misma marca de zapatos o bebamos el mismo refresco, ¿nos hace a todos iguales? Aunque suene extraño, hay sociólogos y antropólogos que dicen que sí, mientras que otros opinan lo contrario. Quienes dan una respuesta afirmativa sostienen que la homogeneización de la sociedad mundial nos hace iguales. Si queremos comprar las mismas cosas, vemos la misma publicidad, a pesar de que vivamos en otros países, terminamos pensando igual. Por ejemplo, los medios de comunicación masiva y sobre todo la publicidad promueven un estereotipo de belleza proveniente de Europa y de los Estados Unidos de América. Y a pesar de que la mayoría de las personas en el mundo tiene otros tipos de piel u otras fisonomías, se termina imponiendo una sola idea de belleza. Asimismo, otros estudiosos dicen que el resultado no es una cultura global, sino la imposición de una cultura dominante, la occidental, o más bien la estadounidense, sobre las demás. Segunda postura, hibridación cultural. Otros científicos sociales opinan que, aunque en algunos aspectos el proceso cultural muestre elementos comunes, en realidad cada lugar selecciona lo que le gusta de la cultura global y, sobre todo, adapta lo que quiere. El resultado no es que todos seamos iguales, sino que las culturas son híbridas, es decir, se configuran tomando ideas de todas partes del mundo. Desde esta perspectiva podemos compartir la misma gaseosa, pero unos la usan para beberla y otros para colocarla en un altar como parte de una ofrenda religiosa. Esta posición rechaza la existencia de una cultura capaz de dominar a las otras y también se opone a la idea de que existan culturas puras, que no toman elementos de ninguna otra. En la globalización, dicen, nadie puede estar aislado. Tercera postura, rechazo total. Existe un tercer grupo de personas y grupos culturales que rechazan la globalización, ya sea porque una cultura quiere imponerse a la suya o niegan toda influencia de personas ajenas a su grupo. Consideran que las expresiones culturales en Latinoamérica, por ejemplo, están siendo amenazadas por la globalización y las nuevas tecnologías, y que los pueblos estén comenzando a perder su identidad. Cuando en los comercios se vende lo mismo, ropa, calzado, por ejemplo, se empieza a perder eso que nos identifica, lo que nos hace diferentes, y según los sociólogos que apoyan esta teoría, opinan que también se pierde el valor y el respeto a la diversidad cultural. En esta tercera postura que rechaza la globalización, se ubican algunos grupos más radicales, como por ejemplo los fundamentalistas religiosos, quienes sostienen que la verdad de las cosas está en sus libros sagrados y que se debe regresar a ellos para rechazar la globalización. Por lo general, estos grupos son violentos e intolerantes a las diferencias. Hay fundamentalistas cristianos, islámicos, budistas e hinduistas. Fundamentalistas son también los racistas y supremacistas blancos en los Estados Unidos de América. Otros que rechazan la globalización son los nacionalismos extremos, que defienden una identidad nacional pura, como hicieron los nazis en las primeras décadas del siglo XX y ahora los ultraderechistas de Francia e Inglaterra. Estos últimos, opuestos a la globalización económica y cultural, rechazan la migración e incluso acaban de votar por la separación de Reino Unido de la Unión Europea. Este hecho sucedió en 2016 y se conoce como Brexit.
Cuarta postura, democratización. Finalmente, mencionaremos un cuarto grupo, los que promueven una globalización más horizontal, democrática y justa. Este grupo promueve un proceso de globalización dotado de una fuerte dimensión social, basada en valores universales compartidos y en el respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Una globalización justa, integradora, gobernada democráticamente, que ofrezca oportunidades y beneficios tangibles a todos los países y a todas las personas. Esta cuarta postura se ha desarrollado principalmente en el contexto latinoamericano. No están en contra de la globalización por sí misma, sino en contra de la globalización en la que predomina el capitalismo y se establecen relaciones de explotación entre ricos y pobres, sin reconocer la diversidad y la riqueza de los diversos pueblos. Promueven una globalización justa e igualitaria en la que las relaciones entre los pueblos se den en condiciones de igualdad y no de sometimiento. Este grupo se conoce como altermundista y su lema es "Otro mundo es posible". Ejemplos de este tipo hay muchos. En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en México, promovió un movimiento de defensa de los derechos indígenas en un ámbito nacional y global, bajo el lema "Nunca más un México sin nosotros". Los indígenas en Bolivia han creado organizaciones estatales que defienden los saberes ancestrales de los pueblos originarios, sin rechazar el conocimiento producido en otras partes del mundo. Otro ejemplo es el de Malala Yousafzai, en Pakistán, quien lucha por el derecho de las mujeres a recibir educación, pero lo hace promoviendo una globalización de los derechos humanos capaz de generar una sociedad más justa e igualitaria. Las cuatro posturas que acabamos de revisar sobre la globalización son opuestas, pero conviven en la actualidad. Esto hace que en realidad no exista un solo orden mundial, sino muchas formas de vivir la globalización. Analicemos dos ejemplos. 1. La homogeneización cultural es consecuencia de la sociedad de consumo. Un componente del capitalismo es que, para favorecer la producción y la venta de bienes o servicios, se promueve el consumo de productos que no son de primera necesidad y que además tienden a durar poco para ser rápidamente sustituidos por otros. En este escenario, las personas no son vistas como ciudadanos, sino como consumidores. La publicidad está estrechamente ligada a la sociedad de consumo. Los publicistas crean en las personas la necesidad de comprar productos ya fabricados, como la chamarra de marca o el coche último modelo. La sociedad de consumo crea necesidades. Los Estados Unidos de América, pionero de este esquema, creó grandes centros comerciales en los que las familias pasan sus fines de semana consumiendo productos que realmente no necesitan. Así, la vida cotidiana parece girar en torno al arte de comprar. También en el tema de la sociedad de consumo hay posturas encontradas. Veamos lo siguiente. 2. Otro ejemplo de la influencia de la globalización lo encontramos en las expresiones artísticas. El arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, ya que el artista, a través de su creación, transmite no solo emociones, sino también mensajes y nos hace reflexionar sobre los problemas sociales o la vida en general. Las expresiones artísticas se han difundido en muchos países mediante la globalización, incorporando a su paso nuevos elementos para crear formas, figuras, ritmos nuevos y diversos. En la música,
existen muchas muestras de que las culturas intercambian conocimientos y se influyen mutuamente. La música clásica europea de principios del siglo XX, como la compuesta por Claude Debussy, muestra una clara influencia oriental, específicamente del gamelán, música tradicional de Indonesia. Hay casos más actuales, como el de The Beatles, el famoso grupo británico de rock de los años 60 del siglo XX. Este grupo viajó a la India e incorporó elementos musicales de esa cultura, en especial la cítara de Ravi Shankar. Este mismo músico hindú compuso de manera completamente híbrida música con Philip Glass, autor contemporáneo de la corriente denominada minimalismo. Pero la música de cámara o de estudio no es la única híbrida. Existe el flamenco rock, que retoma la tradición andaluza para componer sus canciones, o la música brasileña de bossa nova, que retoma ritmos de Senegal, o el reggae, cuyo máximo exponente es Bob Marley, quien toma elementos de la música estadounidense, británica y africana para hacer música desde Jamaica. En México también hay música híbrida, como el reggaetón, que recupera ritmos de la música latinoamericana, del reggae y del hip hop. En realidad, casi toda la música que escuchamos en la actualidad es el resultado de influencias híbridas. El acceso global a las nuevas tecnologías de producción musical multiplica la creación de nuevos grupos y también nuevos estilos y sonidos. Actualmente, los músicos optan muchas veces por darse a conocer y promocionarse a través de canales online, redes sociales y difusión digital multimedia como el streaming. Con lo visto hasta el momento, podemos retomar las preguntas iniciales. ¿En qué consiste la globalización cultural? ¿Cómo impacta la globalización en la diversidad cultural? En un mundo globalizado, ¿cómo convive lo local con lo mundial? Ahora sabemos que el mundo actual, como el de ayer, tiene una característica básica, la pluralidad. Esta se ve reflejada en las diversas expresiones locales, nacionales y mundiales. Debemos respetar la diversidad como un derecho humano, es decir, el derecho que tenemos a pensar, vestir y a decidir qué música escuchar, al mismo tiempo que respetamos a quien quiera vestir diferente a nosotros, tener otra religión o escuchar un tipo de música distinto al nuestro. Como revisamos a lo largo de la sesión, la globalización cultural es uno de los procesos más importantes y complejos que ha vivido el mundo en las décadas recientes. Las consecuencias de ella han sido muy diversas, tanto positivas como negativas. Sin embargo, la globalización no debe asumirse como un proceso bueno o malo. Es simplemente un proceso lleno de matices y contrastes que es necesario reconocer e identificar plenamente. Es importante que comprendan la importancia del respeto a la diversidad y que practiquen la tolerancia a lo diferente que hay en las personas, en las culturas y en las naciones que conforman a nuestro planeta. Es momento de continuar con el reto que se propusieron al inicio de la semana y consiste en completar el diagrama de una idea creciente. A partir de lo que estudiaron en esta sesión, escriban los efectos de la globalización en su vida cotidiana. Reconozcan los aspectos relevantes de la cultura a la que pertenece e ilústrenlos. Recuerden anotar sus conclusiones en la base y compartirlas con sus maestros y compañeros. No olviden continuar con la lectura recomendada en la sesión anterior, El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte,
una novela en la cual el protagonista usa su ingenio y dotes de investigación para corroborar si 2 misteriosos libros son o no verdaderos. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!